días a todos. El tema que vamos a presentar es pues, la anatomía de la unión craneocervical. Mi nombre es Carlos Rivas, residente de primer año de neurocirugía en la OEA. Entonces, en cuanto al contenido, vamos a hacer primero una pequeña introducción para describir pues exactamente el área que nos corresponde. Luego vamos a hablar un poco de la anatomía ósea, los ligamentos pues, que estabilizan la unión craneocervical, la anatomía muscular, y finalizaremos describiendo algunos de los abordajes en la parte anterior y posterolateral. Entonces, en cuanto al área pues, que hoy nos corresponde, entonces tenemos que es la zona abarcada entre la base del occipital, que algunos también conocen como C0, el atlas y el axis. Esta pequeña región contiene pues, una anatomía compleja, dado que es una zona con un amplio rango de movilidad, pero que requiere a su vez una gran estabilidad. En su interior podemos encontrar estructuras importantes tanto de la parte neurológica como de la parte vascular. Encontramos estructuras del tallo cerebral, como lo son pues, el bulbo y el puente, el inicio de la médula espinal cervical, los pares craneales inferiores y la arteria vertebral. Como tal, esta área es responsable aproximadamente del 40% de la flexión y el 60% de la rotación de la cabeza. En cuanto a la anatomía ósea, entonces iniciamos con el hueso occipital. Entonces, para describir algunas de las áreas importantes y referencias que nosotros debemos tener a la hora de hacer los abordajes, entonces, siguiendo aquí el puntero, en una vista superior, vemos entonces el foramen magno, ¿cierto? Cuya parte más anterior es conocida como el basion y la parte posterior sería el oficio. Conocer sobre todo pues el basion nos va a servir de referencia anatómica, sobre todo pues a la hora de los abordajes anteriores. Y en una vista posterior, entonces encontramos como referencia la prominencia occipital externa que nos va a servir, como veremos más adelante, como principal referencia a la hora de hacer los abordajes. Encontramos también la línea nucal superior, donde se van a insertar el músculo trapecio, el semiespinoso, y el occipito frontal y el esternocleidomastoideo. Además, encontramos la línea nucal inferior, donde se van a insertar los músculos oblicuo superior, el recto menor y el recto mayor. Además, encontramos pues el proceso mastoideo del temporal, los cóndilos occipitales que se van a articular con la faceta superior de C1 y medial del foramen magno vamos a encontrar el canal del hipogloso, que también lo utilizaremos como referencia anatómica, incluso para hacer algunos abordajes y para evitar pues lesionar el 12avo par. En cuanto a la anatomía ósea del atlas, entonces vemos que se compone pues de dos arcos, un arco posterior y un arco anterior, cada uno con un tubérculo en la línea media. El tubérculo anterior nos va a servir de referencia a la hora de marcar el abordaje anterior transoral. Además vemos pues las facetas superiores que se van a articular con los cóndilos occipitales. Vemos los procesos transversos y el foramen transverso a través del cual va a pasar la arteria basilar. Y en una vista posterior, ¿cierto?, alcanzamos a evidenciar también las facetas inferiores y el surco en el arco posterior que deja la arteria vertebral. Este surco es de vital importancia, debemos incluso identificarlo al inicio del abordaje, porque además de la emergencia pues, del reposo, que tiene aquí la arteria vertebral, vamos a encontrar un plexo venoso que la rodea y la emergencia del nervio suboccipital. Cuanto a la estructura ósea del axis, entonces, pues como principal
referencia vamos a encontrar pues el proceso odontoideo, como vemos en esta vista posterior, ¿no? El cuerpo, los procesos espinosos con el foramen transverso. Aquí a este nivel, la arteria vertebral va a hacer un giro en 45 grados a nivel para dirigirse posterolateral. Además también evidenciamos pues las láminas, el foramen y el proceso espinoso. ¿Listo? En cuanto a la parte ligamentaria, acá amplío un poco. Entonces, en una vista lateral, nos vamos a encontrar inicialmente con la membrana tectoria, que se refiere como una prolongación del ligamento longitudinal posterior. Va a iniciar en el cuerpo del axis y se va a fijar a nivel del clivus. Además encontramos el ligamento apical del proceso odontoideo, que va a ir desde su parte más anterior y superior hasta la base del clivus. Aquí a ese nivel también podemos evidenciar la membrana tanto occipital posterior, que va a fijar el arco posterior de C1 a la base del cráneo, ¿no? Y alcanzamos a ver también de manera detallada la cruz anterior del ligamento cruciforme, que va a fijar la parte posteromedial del odontoides al clivus, y seccionado vemos el ligamento transverso. En una vista posterior vemos pues, de mejor manera, delimitamos mejor los ligamentos que envuelven el proceso odontoideo. Vemos mejor definido el ligamento cruciforme, que se divide pues, en el ligamento transverso, que va a ir a cada arco anterior pues, de C1, pasando por detrás del odontoide, y lo va a fijar al arco anterior. Eso para prevenir que el diente haga compresión a nivel del bulbo. La cruz inferior, que va a ir desde la parte más inferomedial del proceso odontoideo hasta el cuerpo de C2. Los ligamentos alares, que van a fijar la parte superolateral del diente a la base del cráneo, sobre todo pues a los cóndilos, y el ligamento atractoaxial accesorio, que va a ir desde el cuerpo de S2, perdón, hasta la unión atlanto-occipital a nivel de los cóndilos, para limitar pues el proceso de flexión. Y listo. Bueno. Ya en cuanto a la anatomía muscular, listo. Entonces, en la primera imagen lo que evidenciamos es un proceso cadavérico en el que se resecó la piel, tenemos parte del tejido celular subcutáneo y evidenciamos pues, los músculos más superficiales. Entonces, a nivel más medial, encontramos el músculo semiespinal de la cabeza, vemos algunas fibras del músculo trapecio y las fibras del músculo esplenio de la cabeza. ¿No? Una vez levantamos estos músculos, entonces ya lo que podemos evidenciar inicialmente es la arteria occipital, rama pues del carótida externa, que nos va a dar explicación a la mayoría de los músculos de esta zona. Evidenciamos los músculos oblicuo superior, oblicuo inferior y el recto mayor, que nos van a delimitar un triángulo muy importante a la hora de los abordajes quirúrgicos, que es el triángulo suboccipital. Importante porque a este nivel es donde nos vamos a encontrar a la arteria vertebral, que está descansando sobre el arco posterior de C1, y la emergencia del nervio suboccipital. Por debajo de este triángulo, justo por debajo pues, del oblicuo inferior, también delimitado por el semiespinal de la cabeza y el elevador de la escápula, nos vamos a encontrar el triángulo subatlantoideo. Importante también porque en la profundidad de este triángulo lo que vamos a tener es la arteria vertebral ascendiendo a través de los forámenes transversos y la raíz dorsal de C2. En cuanto a los músculos más profundos, entonces lo que encontramos es
Ya los músculos pues, estabilizadores de la articulación, que serían el longus capitis y el longus coli. También debemos recordar que en la profundidad muscular, a solamente 3 milímetros, encontramos pues, a la arteria carótida interna ascendiendo pues, en el segmento C1. A continuación, pues voy a presentar un pequeño video que resume como la orientación espacial de varias de las estructuras importantes pues, que les acabo de nombrar. Tenemos el ligamento apical, el atlas, el cuerpo del axis, la arteria vertebral que va ascendiendo, el músculo elevador de la escápula, la línea nucal inferior, el músculo esplenio de la cabeza, el músculo semiespinal, el arco posterior de C1, el proceso espinoso de C2, el músculo recto posterior de la cabeza, el recto mayor, la arteria vertebral pues, del otro lado que va ascendiendo y el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior, los tres configurándonos el triángulo suboccipital. Bueno, esa diapositiva nos invirtió. En cuanto a la parte de los abordajes quirúrgicos, entonces encontramos unos abordajes que son anteriores y otros que son posterolaterales. Entonces, en cuanto a los abordajes anteriores, nos encontramos con la vía transoral y el abordaje endoscópico nasal. En cuanto a los posterolaterales, encontramos, pues, sobre todo el descrito, pues, el abordaje farlateral, que incluso lo se ha modificado, algunos extendidos, otros más reducidos, y que dependiendo de la zona del núcleo cervical a la que yo quiera llegar, además va a implicar un abordaje transcondilar, si lo que se hace es fresar el tercio posterior del cóndilo o pasar incluso entre la articulación, el abordaje supracondilar, cuando el fresado se hace justo por encima de la emergencia del cóndilo, pasando a través del canal hipogloso, y el abordaje paracondilar, cuando el fresado se hace ligeramente lateral al cóndilo, haciendo un fresado del proceso yugular del occipital. Esto, el abordaje que vaya a utilizar va a depender sobre todo como de cuatro factores. El primero es si hay una luxación, una estabilidad que pueda ser reducida de manera de contracción, ¿cierto? Porque si la luxación se puede reducir fácilmente de esta manera, voy a evitar un abordaje anterior y simplemente voy a hacer una fijación posterior. También va a depender de la dirección de las fuerzas mecánicas de la compresión, la etiología de la compresión y de hecho el sitio de ubicación de la compresión o el área pues, de quirúrgica que yo quiera abarcar, ¿cierto? Y la presencia o no de focos de osificación dentro de la parte ligamentaria, que me puedan de pronto limitar algún abordaje. Entonces, en cuanto a los abordajes quirúrgicos de la vía anterior, que son la vía endonasal y el abordaje transoral, hay una serie de líneas que nos van a proporcionar como una ubicación geoespacial y además nos van a permitir definir qué tipo de abordaje voy a realizar por vía anterior. Entonces, en el siguiente video les vamos a mostrar una serie pues de líneas que se han propuesto, ¿cierto? Pero voy a hacer especial énfasis en la línea número 7 que se va a proyectar acá, que es la línea del paladar duro, ¿cierto? Aquí lo voy a pausar. Perdón. La línea verde que vemos acá, ¿cierto? Que va a pasar desde el borde más anterior del paladar duro hasta el borde más posterior y extendiendo la línea hacia la espina, hacia la columna vertebral. Esa línea lo que nos va a definir es que de la línea hacia arriba, el abordaje endonasal sería el preferido, ¿no?
y de la línea hacia abajo, el abordaje transoral sería el ideal. Las otras líneas que vemos acá, como la línea que pasa a través del, de la línea de entrada superior e inferior, lo que nos va a definir es el alcance o el límite al cual yo podría llegar a través de la vía transoral, ¿no? Desafortunadamente, pues dentro de lo que encontré de la vía endonasal, no encontré como unos videos, unas imágenes pues que nos pudieran servir a lo largo de la exposición. De hecho, lo poco que encontré fueron algunos reportes de casos sobre drenajes de abscesos retrofaringeos o epidurales pues, a través de esta vía, pero no encontré como mayor descripción. De hecho, al final, si alguno de los profes ha realizado o tiene experiencia, pues me gustaría como conocer ese tipo de abordajes porque fue muy poco lo que encontré. En cuanto a la vía transoral, entonces digamos que la ventaja es que nos da un acceso directo hacia la base del occipital, al clivus, C1 y C2, digamos que es preferida para lesiones que se encuentran a nivel anterior, extradurales y para la realización de odontodidectomías. Cuenta con dos desventajas, ¿cierto? La primera es que a través de esta vía es difícil hacer resección de lesiones intradurales, dado pues que lo primero que me voy a encontrar a este nivel sería pues, los arcos anteriores, el arco anterior de C1 y el cuerpo de C2, además de que hacer un adecuado cierre por planos y cerrar la dura por esta vía es difícil, lo que me genera más riesgo pues, de fístulas de líquidos subarachnoideo. El otro riesgo pues implicado con este tipo de abordaje es que voy a pasar a través de una cavidad contaminada como es pues, la boca y la faringe, lo que me puede aumentar pues el riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico. En cuanto a la descripción, entonces, inicialmente el paciente en decúbito supino con ligera extensión de la cabeza, lo que puede hacer es palpar de manera directa el clivus, el proceso, el tubérculo S1 y el cuerpo S2. Voy a hacer una incisión que abarque esas tres estructuras, aproximadamente de 5 centímetros. Voy a disecar la mucosa faríngea y la fascia prevertebral. Ya una vez haciendo eso, encontramos aquí una imagen muy parecida a lo que vemos en la imagen superior derecha, en la que vemos directamente el proceso anterior de C1, ¿cierto? Posteriormente se va a fresar el proceso anterior de C1, que es lo que vemos aquí en la imagen más inferior izquierda, y me voy a encontrar con el odontoides, ¿no? Para posteriormente pues, hacer un fresado a este nivel y voy a tener acceso pues, a la columna cervical a nivel pues, de C1. Como lo mencionaba anteriormente y como lo pueden ver pues, en las fotos, trabajar en esta área es un poco reducida, un poco difícil, y por eso se reserva sobre todo para lesiones que estén muy anteriores, que no pueda abarcar con abordajes posterolaterales. En cuanto pues, a los abordajes posterolaterales, entonces digamos que tenemos el FAR lateral, ¿cierto?, que es ideal para las lesiones que son intradurales a nivel tanto anterior como lateral y posterior. El posicionamiento del paciente digamos que va a ser algo fundamental, pero también muy discutido y va a depender como de la experiencia del cirujano, ¿cierto? Entonces se han descrito posicionarlo en banca de parque, como lo vemos aquí en la imagen superior. También se ha descrito posicionarlo en decúbito lateral, y hay quienes lo prefieren hacer en decúbito prono, con ligera flexión de la cabeza y en posición neutra para no alterar el posicionamiento pues, de las estructuras anatómicas. En cuanto al abordaje, pues si va a ser trans, supra o paracondilar, va a depender del sitio en el que yo quiera pues literalmente trabajar. Entonces, si yo lo que necesito es un acceso directo a la parte inferior del clivus y al área premedular, entonces voy a preferir el acceso transcondilar. Si lo que quiero es llegar al canal del hipoculoso y al tubérculo yugular, voy a preferir la vía supracondilar. Y si lo que quiero es
visualizar pues las estructuras del foramen yugular y la porción posterior eh, del, del bulbo. Entonces voy a preferir el abordaje pues para condilar. ¿Listo? La ventaja pues del FAR lateral es que nos va a servir para, para intervenciones vasculares, como para quitar aneurismas de la picta, de la vertebral, además para resección de tumores intraurales, y también para schwannomas, meningiomas, tumores epidermoides, ¿cierto? Y no solamente para ese tipo de abordaje, sino también para lesiones que son extraurales, como por ejemplo sarcomas a este nivel o cordomas. ¿Sí? Entonces, inicialmente, la incisión para el abordaje, digamos que también es variable, ¿cierto? Aquí les traigo dos que se han descrito. La primera a la izquierda es la incisión propuesta por el doctor Almehdi, que inicia en línea media, ¿cierto? Desde el proceso espinoso de C4, va en posición pues superior hasta 2 centímetros por encima de la eminencia occipital posterior para posteriormente girar en U y finalizar en la mastoides a nivel del conducto auditivo externo. El otro tipo pues de incisión que se ha propuesto, digamos muy parecida, que es la incisión en herradura, que se inicia 4 o 5 centímetros por debajo de la eminencia occipital posterior. Básicamente eso nos coincide con el proceso espinoso de CO2, asciende, pasa también 2 centímetros por encima de la eminencia, luego la prolongamos hacia el lateral por la línea nucal superior hasta llegar al proceso mastoide, donde nuevamente es un giro hacia inferior y se extiende 2 o 3 centímetros por debajo de la punta de la mastoides. El secreto pues de estas dos incisiones debe ser que la base debe tener un diámetro superior al de la punta para evitar así compromisos vasculares y posterior necrosis pues, del colgado. También se ha descrito simplemente una incisión en línea media que va 4 o 5 centímetros por debajo pues, del meniscia occipital posterior, pero que dada la gran cantidad de músculos que hay en esta región, digamos que no nos va a servir para visualizar muchas estructuras porque abrir el campo va a ser muy difícil y se reserva solamente para abordajes que requieran es ver los arcos posteriores o las láminas pues, de C2, incluso hasta C3. Ya una vez hemos hecho la incisión, entonces procedemos pues a la disección muscular. Aquí también hay algo de debate. Hay quienes sostienen pues que se debe hacer una disección por planos, delimitando cada músculo para evitar así realizar daños vasculares o nerviosos. Y hay otros que defienden pues una resección en bloque muscular, dado que se ha visto que cuando se realiza una disección por planos hay mayor riesgo pues de dehiscencia de la herida. ¿Listo? Entonces, un momento, que nuevamente vemos una incisión en herradura, como la describí previamente. Hay quienes también marcan el músculo esternocleidomastoideo para preservarlo dentro de su abordaje. Una vez hemos resecado, pues, hemos levantado el colgajo de piel, inmediatamente con lo que nos vamos a encontrar es la arteria y la vena occipital y el músculo semiespinal y el músculo espinal de la cabeza. ¿Listo? Si hacemos un levantamiento del músculo espinal de la cabeza, inmediatamente por debajo vamos a seguir la emergencia pues, de la arteria occipital que viene de la carótida externa. Vamos a comenzar a evidenciar el músculo longo de la cabeza, el músculo oblicuo superior y, muy importante, el proceso transverso de C1, que nos va a servir también como guía para identificar pues, el triángulo suboccipital. ¿No? En esta imagen hemos resecado el músculo longo de la cabeza. Vamos a evidenciar entonces el músculo recto mayor, el músculo oblicuo superior, el músculo oblicuo inferior,
¿cierto? Seguimos viendo fibras del músculo trapecio y identificamos el músculo elevador de la escápula. Digamos que ya a este nivel podemos ir evidenciando los dos triángulos importantes pues, que nombré anteriormente, el triángulo suboccipital y el triángulo subatlantoideo. Aquí ya a este nivel hemos realizado una sección pues, del músculo trapecio y el músculo semiespinal para delimitar mejor el triángulo suboccipital. ¿Listo? Digamos que dentro de cirugía, de las primeras estructuras que tenemos que comenzar a delimitar para evitar pues, complicaciones es la arteria vertebral a nivel del arco de C1. Entonces, han descrito varias maneras pues, de identificarla. El primero es identificar el proceso transverso de C1, seguirlo hasta medial para ver el arco posterior, ¿cierto? Pues ahí vemos la arteria que descansa. Lo segundo es ver la emergencia del nervio suboccipital que sale a través de este triángulo. Y el tercero es que la arteria vertebral a este nivel va a estar rodeada de un plexo venoso, que también nos va a servir pues, como guía. Bueno, ya aquí a este nivel es una ampliación de la última imagen que les mostré. ¿Listo? Nuevamente les describo el músculo oblicuo inferior, el músculo oblicuo superior y el recto mayor. ¿Listo? Y justo por debajo vamos a tener el triángulo subatlantoideo, donde vemos el elevador de la escápula y el oblicuo inferior. ¿Listo? Si el abordaje lo que requiere es llegar directamente a C2, entonces digamos que me debo centrar en el triángulo atlantoideo. ¿Listo? Ya aquí en la imagen inferior lo que vemos es una imagen mucho más pulida donde hemos resecado pues digamos toda la parte muscular y simplemente vemos el recto menor de la cabeza y el oblicuo inferior y el plexo venoso que rodea pues, a la arteria vertebral. Bueno, y aquí en la imagen inferior lo que vemos es una disección de toda la parte muscular. Hemos resecado también el plexo venoso. Se ve muy bien a la arteria vertebral descansando sobre el arco posterior de C1. Vemos además la emergencia pues, de la raíz de C2 con su rama dorsal y ventral. Y dentro de la rama dorsal vemos la emergencia del nervio occipital mayor. Ya aquí lo que sigue dentro de cirugía sería realizar una resección parcial del arco de C1 y una laminectomía de C2, ¿cierto? Que es justo la imagen pues, que vemos aquí en la parte superior. Se ha realizado ya la resección de la mitad pues, del arco posterior y la hemilaminectomía, ¿cierto? El paso siguiente sería, que es la siguiente imagen que les voy a mostrar, realizar la craneotomía, ¿cierto? Que debe ir desde línea media, ascendiendo hasta la línea local inferior, justo por debajo del seno transverso. Se realiza a este nivel para evitar pues, daño del seno, ¿cierto? Hasta la parte posterior de la mastoides. Ya posterior a esto, ¿cierto? Que hemos, por decirlo así, hecho la descompresión cervical posterior y la craneotomía, lo que se realiza es una incisión pues, en la dura madre que iría desde la parte más medio lateral de la médula cervical, o sea, más o menos en este sentido, ¿cierto? Y a nivel de la dura madre se hace otra incisión en cruz, ¿cierto? Y lo otro es bien un corte a nivel de la unión cráneo cervical, exactamente a ese nivel. ¿Listo? O sea, que nos quedaría más o menos una incisión como en cruz de la dura madre, ¿sí? Una vez que hacemos pues, el levantamiento aquí de la dura madre, lo que nos vamos a encontrar es una imagen muy parecida a esto,
¿cierto? Donde vamos a llegar casi que directamente a la zona inferior de la fosa posterior y vamos a encontrar y vamos a identificar varias estructuras, pues, tanto nerviosas como vasculares importantes. Entonces, en cuanto a la parte vascular, vamos a evidenciar, pues, el ascenso de la arteria vertebral, ¿cierto? Vamos a identificar la emergencia, el nacimiento y el recorrido de la pica y vamos a identificar tres pares craneales pues, importantes a este nivel. Vamos a identificar inicialmente el hipogloso, el 12º par. Aquí vemos las raíces del accesorio, ¿cierto? Vemos el 10º par y el 9º par pues en dirección hacia el foramen yugular. A nivel del bulbo, de la unión pues entre el bulbo y la médula, vamos a identificar el complejo lineal inferior, las pirámides, ¿cierto? A nivel superior, que se encuentra el cerebelo, vamos a identificar el flóculo, vamos a identificar el plexo coroideo, ¿cierto? Y digamos que ya aquí a ese nivel lo que vamos a hacer es resecar o clipar el aneurisma, o digamos hacer la intervención pues por el cual hicimos el abordaje. ¿Listo? Y eso sería como todo lo que les traía yo para el día de hoy. No sé si tienen